Continuamos con la presencia de una compañera, una laureada escritora, una de esas mujeres maravillosas que tiene nuestro país, una gran educadora. Me refiero a doña Yolanda Arroyo Pizarro, quien nos va a traer su trabajo sobre ancestralidad, identidad y afirmación del archivo al libro publicado. Gracias, Yolanda, por aceptar estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy buenas. A ver si son todavía días, sí, todavía son buenos días. Agradezco infinitamente la invitación, sobre todo de nuestro colega Félix, que he estado viendo en redes sociales que está muy atento al simposio, así que Félix, te mandamos un gran abrazo, y a Pablo, también un gran referente, y obviamente a Ebenezer y a todos los que estamos aquí. Junto a la presentación hay unos manipulativos que están pasando en el público. Por manipulativos entiéndase que son libros que se han creado a partir del 2015, que es cuando inicia el diseño afrodescendiente, y es lo que utilizamos en la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales como excusa, como si necesitáramos alguna, ¿verdad? Excusa para escribir y publicar libros que el grupo le ha llamado literatura in your face, por hablarlo, ¿verdad?, con la frase del inglés, literatura afrocentrada o literatura de nuestra herencia afro y de nuestras negritudes, sabiendo que en ese momento, ¿verdad?, había una escasez o era mínimo el inventario que se tenía de estas literaturas, de estas publicaciones. Pasamos la presentación. Este texto, lo que propone, ¿verdad?, esta presentación, voy a leerlo, lo que propone es un recorrido íntimo y político, no nos debe quedar duda alguna de que esto es muy político, por los procesos de investigación, memoria y creación que permiten transformar los registros históricos en obras literarias vivas, tan vivas que los compañeros que están pasando los libros y los quieren en sus manos deben estar sintiendo esa palpitación que cada uno de esos libros efervescientes tiene, ¿verdad? Estos tienen la mirada afrocentrada y crítica, se exploran los archivos oficiales, comunitarios y corporales, y con corpóreo estoy incluyendo a el género de literatura oral o la oralidad de nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas. Por motivos políticos afrofeministas siempre me conduzco en femenino, aunque sabemos, ¿verdad?, que también está el grupo de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos y todo lo que corresponde a lo masculino. Esta conversación abordará cómo la escritura se convierte en un acto de afirmación, de identidad, especialmente para nuestras comunidades de negritud afrodescendiente y mi representación de la comunidad queer o LGBT, y cómo el paso del documento al libro publicado implica decisiones éticas, estéticas y afectivas. Así que esta charla nos debe invitar a repensar en la autoría, en la memoria y la narrativa como una herramienta de justicia, visibilidad y de futuro. La siguiente fotografía es una que fue tomada aquí, ¿sí?, al final del pasillo, ¿verdad?, en la sala principal del Archivo Histórico de Viejo San Juan, que se convirtió por meses enteros en la sede de la estructura de nuestras reuniones, de ese grupo que se sintió convocado a venir a estudiar, a investigar y a publicar. La siguiente fotografía, a lo mejor algunos de ustedes se sienten familiarizados con eso, las cajas que guardan esa historia
Me llama mucho la atención, ¿verdad? Que en esas cajas, tanto que nos critican a veces a los puertorriqueños, sobre todo los de la diáspora que viven en Estados Unidos, por el uso del Spanglish. Entonces miren esa caja que tiene, ¿verdad? Los dos idiomas del imperio, de los dos imperios. Porque recordemos que son dos imperios, ¿no? El español y el inglés. Entonces en inglés, pues esa caja, la 186, nos dice que tiene los archivos de los gobernadores de España en Puerto Rico, y en español dice esclavos de 1823 a 1827. Lo mismo que la siguiente fotografía, que también muestra, ¿verdad? Varias cajas. Aquí ya se trabajaron las entradas de otros años, como dice ahí, negros o los nombramientos de esos negros. Y la de al lado, si usted se fija, tiene una fecha anterior, 1799 a 1825. Si su pregunta es, pero ven acá, ¿se realizaron lecturas de esos archivos que se encontraron ahí? Pues precisamente sí. En ocasiones bien difícil, porque o la gran mayoría, ¿verdad?, de estos récords están en ese manuscrito, en esa caligrafía que además está mostrando un lenguaje en español antiguo. Así que nos encontramos en muchas ocasiones con el intercambio de las H y las F de ese español antiguo. A 1799 uno era uso y costumbre, en vez de decir vamos a hacer, decir vamos a hacer. Esa F por la H. Y eso es un ejemplo, ¿verdad?, de todos los retos que en lingüística o de manera para trabajar lo que es una comprensión lectora se podía hacer en ese momento de 2015 cuando nos decidimos a trabajar con esos archivos. Además de esas cajas, trabajamos con el catálogo de africanos, que es lo que viene después. El catálogo de africanos, no sé si ustedes están familiarizados con que el catálogo de africanos es un libro de más de 900 páginas que ha publicado la Sociedad de Genealogía de Puerto Rico. Y si usted se fija en esa imagen, están los apellidos, ¿verdad?, de mis ancestres. El Pizarro, mi nombre es Yolanda Arroyo Pizarro, les recuerdo. Así que Pizarro es un apellido que, debido a la familiaridad tan cercana con el conquistador Francisco Pizarro, siempre ha molestado en la familia, porque sabemos que además de nuestro hermoso color de negritud, si teníamos además también el apellido Pizarro, que es un apellido español, sin que fuéramos a ningún libro de historia, la lógica nos decía, ¿verdad?, que en nuestra familia hubo esclavizados. Lo que mi abuela Petronila se encargó de recalcarme, de convencerme, y que luego se convirtió en un movimiento político que ha llegado, ¿verdad?, a este punto con la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, es que más allá de esclavizados en mi familia hubo cimarronería. Eso implica que hubo rebeldía. Eso implica que hubo hombres y mujeres que no se sentaron a esperar porque la abolición los liberara, que se declararon libres, negros y negras libres, aboliéndose en muchas ocasiones ellos mismos. Y de eso se trata el cimarronaje. Yo sé que cuando estudiamos la abolición, e incluso cuando celebramos el abolicionismo histórico en Puerto Rico, todo lo que vemos son caras blancas, ¿verdad?, casi siempre de hombres que fueron abolicionistas, y no pensamos en las caras, las hermosas caras lindas, caras negras que decía Tite Curet Alonso, que también fueron abolicionistas, que también decidieron ser cimarrón pa'l monte, ¿verdad?, cimarrón pa'l palenque. Yo soy soberano con mi libertad, y eso va a hacer que yo quiera a partir de hoy levantarme e inventar lo necesario, lo que sea, lo que yo necesite para escapar, para liberarme, para liberar a otros
y que esa libertad en realidad se convierta en la herencia y el legado de mis futuros familiares. ¿Verdad? Estoy desde la escritura creativa, eso es lo que hacemos. Así que lo que usted va a ver más adelante en el contexto de esta presentación y los libros que usted tiene en sus manos es el legado vivo de la liberación de los míos. No de mi raza, como aprendimos esta mañana con Ebenezer, sino de mi linaje. Gracias, Ebenezer, por esa palabra tan digna y tan maravillosa que me comprometo a usar de hoy en adelante. En la siguiente fotografía, aquí usted ve entonces que el mismo catálogo de la Sociedad de Genealogía de Puerto Rico incluye a los africanos con el apellido del amo. Qué fuerte esa frase, ¿verdad? Qué dura. Pero a veces es buena verla en escrito, a veces es buena mirar esto en papel y recordarnos eso. También es mi deber mostrarles que adicionar al catálogo con el apellido del amo, en la Universidad de Puerto Rico, en la Biblioteca Lázaro, existe desde hace mucho tiempo, y eso está en la siguiente fotografía, lo que se conoce como el periódico oficial del gobierno o la Gaceta de Puerto Rico. Hasta hace unos años había que ir allá a la Lázaro, ¿verdad?, a buscar las referencias de ese periódico, pero afortunadamente gracias a la digitalización, al internet, y a que existe una página con el nombre de la Biblioteca del Congreso, de Library of Congress, que usted lo puede buscar en la dirección digital loc.gov, LOC, Library of Congress.gov. Ahí puede encontrar el catálogo completo, por decirlo de alguna manera, de esas gacetas de Puerto Rico. En el caso de las gacetas o de los periódicos gacetas que también se publicaron en México, en Perú y en otros lugares de América Latina y América Central, los periódicos comienzan en 1806. En el caso de la digitalización, el más antiguo de Puerto Rico inicia en el 1837. Así es como se ve la página, ¿verdad? Si usted se fija, arriba dice Library of Congress. Es un proyecto de Humanities, de Digital Humanities, y el proyecto completo con todos los periódicos que se han podido digitalizar, se le conoce a ese proyecto como ¿verdad? Hacer una crónica, Chronicling America. Vamos a tomar América y vamos a crear la crónica de América. En la Gaceta de Puerto Rico encontramos este hallazgo, que es la siguiente representación. Mire esto: Alcaldía Municipal de Junco. Esto es en Juncos, el 11 de diciembre de 1872. Dice: en la tarde del sábado 7 del corriente emprendió la fuga. Me encanta cuando encontramos esclavizadas fugadas, porque son esas rebeldes, ¿verdad? Son esas cimarronas. Y emprendió la fuga la esclava Teresa de don Agustín Dueño, quebrantando ella el depósito en el que se le tenía mientras se resuelve el expediente de reclamación que se sigue sobre su libertad. Un expediente de reclamación sobre su libertad implicaba que ya esa esclava había dicho: permiso, yo soy libre. ¿Por qué me tienen aquí encadenada, verdad? Entonces, ella hace esa demanda contra el cabildo, contra la alcaldía, y en lo que se resuelve esa reclamación la dejaron esperando ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? Demasiado para ella, que había estado esclavizada toda una vida. Así que ella hizo, se fugó. ¿Sabes qué? Nos vemos luego, lo discutimos después en el tribunal. Yo soy libre. Bye, me fui. Y ella, abolicionista de su cuerpo, se fue a la fuga para la libertad. Mírenlo ahí.
Entonces, como ella, encontramos precisamente estas noticias en la Gaceta. Esa es del año 1872. Y por ahí seguimos buscando y seguimos investigando. Y tuvimos que dedicarle a esas mujeres cimarronas rebeldes todo un libro, Las esclavas fugadas de Juncos. No lo traje porque casi siempre ese es uno de los libros que se agota, así que a lo mejor usted no estaba dentro de lo que estamos pasando por aquí, ¿verdad? Pero como ese, hay otros más. Miren otro ejemplo. ¿Conoce a Celestina Cordero Molina? Si la conoce, porque en los últimos 10 años uno de los grupos antirracistas, que es la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, junto a otros, ¿verdad?, han logrado su protagonismo, o como a mí me gusta llamarle, escúchelo bien y repítalo, prietagonismo, de esta hermosa, maravillosa, brillante, inteligente, intelectual mujer negra con un linaje de acero. En uno de los años le escribimos varios de los escritores de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales libros a Celestina Cordero. Uno de los libros que es un poema, ¿verdad?, digamos épico completamente, que se titula Negrita linda como yo. Ese lo escribí yo con las ilustraciones de estudiantes de la cátedra. Esos versos dedicados a la vida de la maestra Celestina Cordero Molina nacen de la Gaceta de Puerto Rico. Entonces se da usted cuenta cómo pasamos del archivo a la publicación, ¿verdad que no los tengo que convencer más? Esto es lo que hacemos cuando leemos, cuando investigamos, cuando nos insertamos. El siguiente ejemplo, pasamos al siguiente, nos lleva a un asunto que tiene que ver con la comunidad LGBT. Voy a leer para ustedes lo siguiente, dice aquí: esclavo prófugo, perteneciente a la sucesión de José Miguel Torres de Vega Baja. Está prófugo el esclavo Cornelio, y hay el espacio de 8 a 10 meses. Ese es el tiempo que lleva fugado. Es de estatura regular, barba y pelo canoso, poblado de barba, color mulato, y habla, ¿qué dice ahí? Afeminado. ¿Quién decidió que él hablaba afeminado? El que escribió el anuncio. ¿Por qué decidió colocar esa calificación? ¿Verdad que sí? Llevemos la pregunta. Y como de 50 años de edad, si se logra su captura, el que lo capture será gratificado, ¿verdad? Explicando también que aquí en Puerto Rico se daban recompensas también. Aquí hubo eso, porque eso es de Vega Baja, mírenlo ahí. De parte a la mencionada sucesión en Vega Baja o al curador en Toa Baja. Y ahí pone la noticia de 1871. ¿Se da cuenta? Entonces, ese archivo le pertenece a un cuento, o ese cuento le pertenece a un archivo. Yo ya no sé qué va antes o qué va después de lo insertados que estamos, ¿verdad?, en estos procesos de escritura creativa. Y a lo mejor quizás pues nace en el próximo año, en el 2027. ¿Quién es el curador cuando dice que da parte? Habría que mirar en el periódico, porque cuando dice el curador casi siempre era quien el de la imprenta curaba los documentos de los anuncios. Miren este otro, vamos a pasar al siguiente. Este empezó como un cuento y ya va por una novela. Vamos a ver si lo termino en el 2028. Mire esto. Dice aquí, los primeros días actuales de noviembre, a don Eduardo Lind, L-I-N-D, ¿le suena ese apellido? ¿Verdad? De nuestro Luisa querido. Él es del comercio, sin embargo, de Guayama, es un mulato claro, nombrado Juan. Ese es el que se ha fugado, ¿verdad? Se le fugó a don Eduardo Lind. Un mulato claro, nombrado Juan, de estatura alta y delgado, con alguna barba. Fíjese que habla francés muy regular.
Fíjese que entiende de veterinaria y fíjese que pretende ser albañil y además es bonito, como de unos 30 a 35 años de edad, el que lo capture y presente a su dueño, además de pagarle los costos que le hubiera causado, será gratificado. Este anuncio me llamó mucho la atención porque ¿en qué año fue este? 1860. Pagar un anuncio para que saliera todos los meses por 24 meses era casi una fortuna, pero el esclavizado era bonito, a lo mejor valía el anuncio. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Yo sospecho que ese amo a quien se le escapó el veterinario estaba obsesionado con esa belleza estaba enamoradito, dice Benecer, ¿verdad? De ese cimarrón, que es como me gusta llamarlo a mí. Qué bueno que se te escapó. Déjame decirlo ahora en 2026. Como este ejemplo, sí se han escrito documentos que se han publicado. Miren todo esto y ustedes los tienen en las manos. De hecho, déjenme contarles de las aventuras de la pirata Mota. Yo entraba por las puertas de cristal de la Biblioteca Nacional. Esto fue en el año 2016. Y entrábamos con el grupo entero. Estaba mi grupo a estudiar. Y me detuvo un oficial de la Sociedad de Genealogía de Puerto Rico. Y me dijo, este es el grupo que investiga y escribe, tú eres Yolanda Arroyo. Y cogió un maletín que él tenía negro. Esto parece una película, déjeme hacerle esa escena. Abre el maletín negro, saca unos documentos y me dice, ustedes van a querer escribir de esto. Y me entregó los documentos de María Isabel de la Mota. En aquel momento, única pirata mujer negra de Puerto Rico. Digo en aquel momento porque hemos seguido estudiando y hemos descubierto cosas de lo más interesante. Pero María Isabel es de las pocas, quizás la única, otra equivocada, que aparece en 2 de los libros del pirata Cofresí. ¿Ha escuchado del pirata Roberto Cofresí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hasta en el Departamento de Educación se asignan los libros de Roberto Cofresí? Pero el libro de María Isabel de la Mota no existía, no aparecía. Parece que no valía la pena escribir de ella hasta que en 2016 nos hacen entrega de esos documentos. Finalmente el libro se publica años más tarde. Me parece que este libro es del 2024, si no me equivoco. Alguien me dice el año, que lo tiene en la segunda página. Ese mismo. Está en la página de los créditos. ¿Qué año dice? 2024. Nos tomó todo ese tiempo, ¿verdad? Configurar una historia que le diera dignidad al legado y al linaje de María Isabel de la Mota, porque yo quería que además de ser pirata, yo quería que existiera un personaje basado en la historia, pero anclado en la ficción histórica, que es lo que escribimos nosotros, y que fuera mujer y abolicionista. Así que si usted lee el cuento, se va a encontrar con una de las primeras mujeres que utilizó la abolición y el cimarronaje para liberar a hombres en esa época. María Isabel, el 1 de abril del 2026, fue presentada en el Teatro Arribí en una obra de teatro. Un musical que además contó como género musical, contó con música de bomba. Gracias por ese aplauso. Así que eso es lo que hacemos en la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. Yo vine hoy a presentarles eso. Ya estoy concluyendo, pero no me quiero ir sin hacerles la invitación a ustedes a que hagan sus propias investigaciones, porque ahora
no necesariamente tiene usted que montarse en el vehículo y gastar la gasolina que está tan cara por el conflicto bélico, sino que desde la comodidad de su casa usted puede acceder a ciertas bases de datos. Ya le enseñé la del Library of Congress, de la Gaceta, pero mira esta otra. ¿Conocía esta otra? Que es la siguiente imagen. Slave Voyages. Yo sé que a mí no me sale bien decir la palabra Voyages, pero me gusta decirla así. .org. Si usted entra a esta página y coloca en la sección de búsqueda Puerto Rico, antes de seguir, ¿quiénes conocían esta base de datos? Es relativamente nueva, pero la usamos todos los días en la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales a partir de, ¿verdad?, su puesta en circulación. Si usted coloca ahí la palabra Puerto Rico, le va a decir el listado de todos los barcos esclavistas que salieron de Madre Patria África. Esa es la verdadera Madre Patria. Madre Patria África, y llegaron acá. Y cada vez que usted vea un barco que dice destino Puerto Rico, le da clic y le enseña el documento de la tripulación, de los esclavizados que venían, de los amos que trajeron esa gente secuestrada hasta acá. Pero estamos concentrándonos en la cátedra, en aquellos barcos que a mitad de camino o en la llegada a puerto se rebelaron, ahogaron a la tripulación, se tiraron al agua y nadando decidieron: somos cimarrones también. Hace un rato uno de los compañeros, Kevin, si mal no recuerdo, mencionó, sí, Kevin, cuando estaba hablando del Departamento de Educación, las lecciones que dan en educación, en estudios sociales, debo decir, y en historia, sobre el secuestro de seres humanos en Madre Patria África y cómo los traían hasta acá, ¿verdad? Y él explicó. Y yo quisiera añadir un dato más a esa explicación que él dio. Estamos convencidos, los que estamos haciendo trabajo antirracista y afrofeminista en Puerto Rico, que el mar, ese alta mar en donde muchos de nuestros ancestres fallecieron, se transmutó y ahora dejó de ser para nosotros alta mar para ser un altar mar. Altar mar. Esa es la maravilla, ¿verdad?, de la poesía. Esa es la maravilla de acercarnos desde la literatura, que podemos adornar y podemos dignificar un proceso que usted y yo sabemos que no fue digno, pero nosotros en nuestro recuerdo queremos dignificarlo. Así que tienen esa base de datos allí, ahí van a estar un buen rato. Mi recomendación es que haga trabajo también de afrosanación y reparación y autocuidado, porque nosotros lloramos mucho cada vez que abrimos un documento de esto. Así que tiene que ir una cosa con la otra. Usted va a ver estas bases de datos, pero después va a bailar bomba o plena o, ¿verdad?, va a hacer algo para estar feliz, porque quienes apostaron porque usted y yo no estuviéramos aquí hoy, hemos creado este simposio. Y eso ya de por sí es una ganancia. Gracias a esta base de datos, pasamos en la página, les muestro a aquellos que quieran escribir sobre alguno de los barcos, que hay una convocatoria abierta que termina el 15 de mayo, basada o inspirada en alguno de los barcos esclavistas que usted descubra allí, en esa misma página, ¿verdad? Puerto Rico tiene un caso singular, que es el caso del barco, el de Humacao, el barco esclavista que llegó a Humacao. Yo fui a la ceremonia. ¿Cuál? El Majesty, ese mismo. Tú sí sabes. Muy bien. El Majesty, el Majestad. Del Majesty o el barco Majestad ya se han escrito, ¿verdad?, algunos ensayos. Y lo que se ha escrito nos sirvió para celebrar el legado de esos que fallecieron llegando hasta Puerto Rico en Humacao. Y el año pasado
se hizo una ceremonia, yo asistí, le leí poemas de Altar Mar al Majesty, pero queremos leerle poemas y queremos celebrar a todos los barcos que llegaron, y para eso necesitamos que ustedes escriban de cualquiera de los barcos que ustedes encuentren en esa base de datos. Esta página de internet se encuentra en mi blog, que es Boreales, narrativa de Yolanda Arroyo Pizarro. Puede llegar a él, ¿verdad? Para que pueda leer un poquito más de qué trata la antología sobre los barcos esclavistas, porque es que Puerto Rico no tiene escritura de tradición de barcos esclavistas y queremos empezar una. ¿Está bien? Eso es lo que estamos haciendo ahí. La siguiente página les muestra cómo una de las estudiantes de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, Lores Manón, debido a que yo di una clase en Vallajá, en Humanidades PR, sobre el barco esclavista, ella crea este texto sobre el barco Minerva de 1778. Míralo allá arriba. Así que lo que pasó en ese barco, ella lo tomó, se inspiró luego de la clase de escritura creativa, ¿verdad? Tomó notas, usó técnicas y desarrolló un texto. Y ese texto es el primer texto que hemos recibido para esta antología de los barcos esclavistas. La siguiente página muestra cómo desde los archivos hemos llegado a hacer libros como los que ustedes tienen en sus manos. Libros a Celestina Cordero, Siempre Viva, libros sobre mujeres invisibilizadas, libros sobre mujeres negras de Puerto Rico. Hay un libro allá chiquitito, no sé si lo pueden ver bien, que se le ha dedicado a la vida de una de nuestras más grandes pensadoras, mujer negra de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Marí Ramos Rosado, que su nombre artístico es Mari Calabó. Pero queremos escribir de todo nuestro legado, ¿verdad?, ancestral. Aquí hay otro ejemplo de lo que hacen los archivos. Mire esto. Hace unos años, pasa la página próxima, utilizando uno de los textos, una escuela de hormiguero bautizó su biblioteca Celestina Cordero Molina. Entonces, lo que usted sospecha es la verdad. El archivo no se queda nada más en el papel, se queda en la vida de a verdura, como decía mi abuela, en la vida real. Otro ejemplo, una escuelita, este fue en la actividad de la biblioteca, ¿verdad?, que acabo de enseñar ahora, la biblioteca Celestina Cordero Molina, en la escuela Alfredo Dorrington Farinacci de Hormiguero. Miren allá arriba. Pero luego nació una escuela que bautizó la escuela misma, Celestina Cordero Molina. Vio cómo estas cosas brincan del archivo gracias a ustedes, a la pasión de ustedes, a hacer sucesos de la vida real. Otra cosa que sucedió es que el Departamento de Educación de Puerto Rico bautizó a su sede con el nombre de los tres hermanos, Rafael, Celestina y Gregoria Cordero Molina. Otro ejemplo de la vida real. Siguiente, la sala educativa Las Negras existe en Juncos. Siguiente, estoy dando ejemplo. Esto que usted ve aquí es un grupo de la cátedra de estudiantes que no vamos a una universidad con paredes. La universidad de nosotros es piñones, la cosita. Nos sentamos ahí alrededor y hacemos ejercicios literarios y dejamos que Madre Yemayá nos hable y que los orichas, ¿verdad?, se encuentren con nosotros y que nos permitan escribir de estas verdades. También se ha creado la siguiente, se han creado jornadas Celestina Cordero Molina en varias universidades. La Universidad Interamericana de San Germán fue la precursora con la doctora Rosario Méndez Paredes, que lleva la delantera allí. En EDP University, la jornada la diseñamos el doctor Edgardo Machuca, la gran Paola, Emir y esta servidora. Siguiente. Y mire, pasamos entonces del archivo, de tener ese documento manuscrito allí en las cajas, del lado de allá, del archivo histórico, a que más gente los pueda tener en sus manos como los tuvieron ustedes ahora en la mañana. Siguiente.
Más ejemplos. Siguiente. Más ejemplos. Miren esas caritas. La primera vez que se celebró el campamento de verano, caribeñitas, afro-caribeñitas, corrijo, afro-caribeñitas, porque la raíz afro no sirve todavía. Yo entiendo lo que tú nos explicaste y lo atesoro, pero a veces identificarse como en el caso de las niñas afro-caribeñitas, en el caso mío, que una de las maneras que a mí me encanta que usted se refiere a mí es como si yo fuera una afrodiva. Porque muchas niñas escuchan eso y me dicen, pero uno puede ser eso, claro, uno puede ser eso, aunque nos dijeron que no. De chiquita me dijeron que mi belleza no existía, pero mira, existe. Entonces, mire ese ejemplo, mire el siguiente. Esto es en Vieques. Y estamos hablando de una de las estrategias de cimarronería que se usaba en los palenques y entre nuestra gente cimarrona, que era el dibujo de las trenzas en el cabello para marcar el mapa de escape. ¿Dónde estaba eso? En los archivos. Porque yo crecí sin saber esa historia. ¿Verdad? Como decía mi abuela, expurgando, metiéndome, leyendo los archivos, nos enteramos de todo esto. Siguiente, ya estamos acabando. Mira esta niña que en el momento que se entera que uno puede ser una niña de negritud y eso la convierte en superhéroe, quiso que yo le pusiera el antifaz y quiso que yo le pusiera, ¿verdad?, la capa. Y mire lo feliz que se ve ahí. Siguiente. Fuimos a una escuela, la doctora María Ramos Rosado y yo, una escuelita en la montaña, y nos encontramos con este mural. Ese mural, por ahí hay un libro que se titula Afrofeministamente, vi que pasó por ahí. Ese poemario tiene este poema: afrorepararé, y con esto cerramos. Afroreparemos la escuela, afroreparemos la familia, afroreparemos la comunidad, afroreparación ahora y para todos. Muchas gracias.